Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar vamos a seguir con los invertebrados. La clase pasada estuvimos viendo un tipo de invertebrados. Y ahora vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. ¡Los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Parece caso no. Los poríferos son animales sencillos. Se les conoce también como esponjas marinas. Son invertebrados acuáticos que viven en el fondo del mar, fijos a rocas y árboles. Algunos son del tamaño de un grano de arroz y otros llegan a medir casi un metro. La gran parte del cuerpo de los poríferos es hueca o constituida por poros que filtran el agua y se alimentan de pequeñas partículas orgánicas. Además, dentro de su cuerpo tienen una cavidad general que se comunica con el exterior por un hueco llamado ósculo. Estos animalitos carecen de cerebro y órganos. Su reproducción es asexual y sexual. La forma sexual es por fragmentación, es decir, la esponja se divide y crea una nueva esponja. En la forma sexual es por fecundación externa. Los colores son diversos. Pueden encontrarse verdes, amarillas, naranjas, rojas y púrpuras. Crecen de forma masiva, ramificadas o incrustadas. La esponja más grande ha sido encontrada en el Caribe. Se llama esponja barril y mide más de 2 metros. Su uso comercial es como una esponja de baño y la utiliza también para realizar trabajos manuales, a pesar que la esponja sintética la reemplaza por ser más económica. También es utilizada en algunos procedimientos quirúrgicos, es decir, operaciones por su gran poder de absorción. Soy Mariana. Muy bien. Entonces, nuestro tema del día de hoy son los poríferos. ¿Y qué son los poríferos? Los poríferos no son más que las esponjas. Los poríferos también son llamados esponjarios o esponjas. Son animales acuáticos e invertebrados que forman parte del subreino de los parazoos. Esto quiere decir que las especies poríferas no tienen órganos, nervios o músculos, así aunque se disponen de un esqueleto interior compuesto por espículas. De las 9.000 especies de poríferos que se han registrado en todo el planeta, más del 98% viven en los océanos. Hasta mediados del siglo XVIII se considera que los poríferos eran plantas, hasta que se detectó que contaban con un sistema para filtrar el agua y realizaban un proceso digestivo de modo intracelular. Las células de estos animales son topipotentes, lo que implica que pueden adquirir diferentes formas de acuerdo a las distintas necesidades del organismo. El agua ingresa al porífero mediante los poros que tiene en sus paredes.
El animal filtra el alimento a través de las células conocidas como coanocitos y finalmente expulsa el agua a través del ósculo que se halla en su región superior. Es importante destacar que los poríferos no tienen sistema nervioso ni aparato digestivo. Su movilidad, por otra parte, es reducida ya que apenas pueden desplazarse hasta 4.000 milímetros por día. Debido a su toxicidad, lo que es tóxico, los poríferos no suelen servir como alimento para las especies animales, como además tienen una buena resistencia a la contaminación. Las esponjas consiguen incluso dominar ciertos hábitos oceánicos. Desde la antigüedad, el hombre utiliza el cuerpo de los poríferos para la higiene personal, como las esponjas de baño, aunque también se utilizan productos de origen vegetal o sintética. Los poríferos además se emplean para fertilizar los cultivos. Con respecto a la anatomía de los poríferos, es posible distinguir las siguientes partes. Por ejemplo, está formada por el conjunto de células flageladas que conforman el tapiz del interior de una esponja, que se denominan coanocitos y son prácticamente iguales a los protozoos coaflagelados, muy importantes para la alimentación y productores de la corriente de agua. Dentro de un coadermo, su principal cavidad se llama atrio o esponjosole. Su grosor puede ser el mismo de una célula, puede replegarse o generar subdivisiones para dar lugar a racimos de cámaras separadas de coanocitos según su organización, sea asconoide, ciconoide o leuconoide, respectivamente. También encontramos el pinacodermo, que son las células externas de la esponja. Son pseudoepiteliales de aspecto ancho y largo, que se denominan pinacocitos, dado que no tiene una lámina basal. No forman una capa conocida como el epitelio, similar a la epidermis de un eumanazo, que es otro tipo que pertenece al grupo también de los pinacocitos y forma un pinacodermo, que también es llamado ectosoma, al cual atraviesa un gran número de poros dermales, cada uno tapizado por un porocito, una célula arrolladora. A través de dichos poros penetra el agua e ingresa en el cuerpo. En algunos casos se identifican una capa de colágeno denominada cutícula, que puede llegar a subsistir al pinacodermo además de recubrirlo. También tenemos el mesohilo. Entre las dos capas recién descritas existe una forma que se organiza de manera laxa y se denomina mesohilo. En ella es posible hallar espículas del esqueleto, fibras de soporte y un gran número de células ameboides que juegan un papel fundamental en la secreción esqueletal. El transporte de los desechos y nutrientes, la digestión y la producción de gametos son algunos elementos que se encuentran sumergidos en la mesoglea coloidal. Y también encontramos entre las partes al esqueleto. En el mesohilo hay muchas fibras elásticas de colágeno y espículas calcáreas o silíceas, según la clase. Esto representa la porción mineral del esqueleto, a la que le proporciona rigidez y varía según las proporciones mineral y proteica, haciéndolo más duro o flexible, respectivamente. Las fibras del colágeno pueden ser de esponjina o delgadas y dispersos, y se hallan entrelazadas entre ellas y con las espículas. Muy bien. Ahí teníamos la definición de poríferos. Vamos a ver un video para ampliar nuestro tema sobre los poríferos o también llamadas esponjas.
Muy a menudo se asocian los conceptos organismo animal y capacidad de locomoción. Es decir, se cree que los animales siempre se pueden mover. Esto es cierto en el caso de los organismos terrestres, pero al dar un vistazo a los acuáticos, se ve que hay animales casi inmóviles que viven pegados al sustrato o sobre otros organismos. Curiosamente, algunos no parecen animales. Uno de estos casos es el de las esponjas. Hay esponjas en casi todos los ecosistemas acuáticos, ya sea en los ríos, en los lagos o en el medio marino. Nosotros nos centraremos en las esponjas marinas. Es posible encontrar esponjas en las rocas bien iluminadas. Aquí incluso hay especies que tienen relaciones de simbiosis con algas unicelulares, pero mayoritariamente las esponjas viven en zonas de penumbra o en zonas oscuras. Es muy fácil verlas en las paredes sombrías de las rocas, en las grietas y dentro de las cavidades submarinas. Si bien es cierto que cada especie tiene una forma y unos colores determinados, cada individuo es diferente de los demás, ya que crecen desarrollando formas muy diversas y a menudo sin ningún tipo de simetría. Por ejemplo, aquí vemos diferentes ejemplares de Axinella polypoides. Tienen un color similar entre naranja y amarillo, pero las formas de cada individuo son muy variadas. Las observaciones que hacen los científicos en la parte más profunda de la plataforma continental y en las paredes de los cañones submarinos muestran que las esponjas también son bastante abundantes a más de 200 metros de profundidad. En estos ambientes las encontramos en lugares donde no pueden quedar enterradas por los sedimentos que caen continuamente desde las capas más superficiales. Por eso es habitual que vivan en paredes verticales. Pero, ¿cómo son las esponjas? Las esponjas son los organismos animales pluricelulares más antiguos y que tienen una estructura más sencilla. Si se hacen algunos cortes en un trozo de cualquier esponja, de las que llegan hasta la playa debido a los temporales, se puede ver que dentro de su cuerpo hay una matriz más o menos rígida. El cuerpo de las esponjas está formado por capas de células diferentes y unas espículas o fibras a modo de esqueleto interno que le dan un cierto grado de rigidez. La composición de estas fibras varía según las especies. Esta matriz, que está formada por diferentes tipos de células y espículas, está llena de cavidades y de canales que se comunican unos con otros. Entre todos, forman una red muy compleja. Es el llamado sistema acuífero. La superficie de las esponjas tiene unos microporos llamados ostiolos. Son tan pequeños que no pueden verse a simple vista. Los ostiolos son el punto de inicio de este sistema acuífero. Los conductos van ampliando su diámetro y finalmente acaban desembocando en el exterior por los ósculos, que son unos agujeros muy visibles en la mayoría de las especies. Si miramos este grupo de sargos imperiales, se puede ver que van de un lugar a otro buscando alguna presa. Pero las esponjas no pueden hacerlo porque están unidas al sustrato. Entonces, ¿cómo se alimentan las esponjas? Unas células especializadas, los coanocitos, hacen circular continuamente el agua por el sistema acuífero gracias a un flagelo que hacen vibrar. Al igual que otros invertebrados, hacen pasar agua de mar por el interior de su cuerpo y retienen pequeños organismos planctónicos y partículas de materia orgánica que entran con ella. De esta manera, les llega también el oxígeno que necesitan para vivir. Por otro lado, aprovechan la circulación del agua para sacar hacia el exterior diferentes productos metabólicos, restos orgánicos y el anhídrido carbónico. Utilizando la fluoresceína, un colorante inocuo de uso habitual en oftalmología, se puede ver cómo el agua sale de las esponjas después de haber circulado por el interior de su cuerpo. Ya que son animales casi inmóviles y no pueden alejarse de los peligros, parece que deberían ser una presa fácil para los depredadores. Pero no es así.
Las esponjas tienen mecanismos de defensa muy sutiles, pero de gran eficacia. Un ejemplo es la capacidad de segregar sustancias químicas tóxicas con las que rechazan a los agresores. Son mecanismos de defensa química que evitan los ataques de otros organismos. Pero a pesar de ello, las esponjas tienen algunos depredadores. La vaquita es un buen ejemplo. A menudo se ve a estos nudibranquios situados encima de algunas especies de esponjas, royéndolas lentamente. En estas imágenes se pueden ver juntos esponjas y otros organismos. Todos tienen líneas de contacto entre ellos. Aunque no lo parezca, aquí se está produciendo una lucha lenta pero implacable por disponer de superficie en el sustrato. Cada uno de estos individuos quiere tener el máximo de espacio posible para desarrollarse. Los productos metabólicos y químicos tóxicos que segregan muchos de estos organismos sirven tanto para impedir el asentamiento sobre el sustrato de nuevas larvas de invertebrados como para destruir a los organismos que tienen a su lado y con quienes entran en competencia. Pero no todos son rivalidades. Es el caso de este gusano que captura las partículas y sedimentos que se pegan al cuerpo de la esponja. Tienen una relación de comensalismo. El gusano limpia la esponja y la esponja lo protege. También hay organismos que se aprovechan de las esponjas para disimular su presencia. Si nos fijamos bien, se puede ver que esta esponja está recubriendo el caparazón de un molusco bivalvo al que camufla completamente. Seguramente los dos sacarán algún beneficio de esta relación. Cuando el molusco detecta algo extraño a su alrededor, cierra las valvas bruscamente. ¿Y cómo se reproducen las esponjas? En las imágenes se puede ver cómo un fragmento de esta esponja se está desprendiendo. Por un punto se está alargando y hace una especie de péndulo que en pocos días acabará rompiéndose. El fragmento separado caerá sobre el sustrato. Con mucha suerte podrá volver a producir otro individuo. Este es uno de los diferentes tipos de reproducción asexual que tienen las esponjas. Otras especies hacen yemas que quedan adheridas a una roca o una alga y que forman con el tiempo nuevos individuos. Pero las esponjas también tienen reproducción sexual. Son organismos mayoritariamente hermafroditas, es decir, un mismo individuo produce células reproductoras masculinas y femeninas. El color naranja que tiene el agua de este túnel se debe a la gran cantidad de espermatozoides que han liberado los ejemplares de una especie de esponja que vive en el techo y las paredes. El fenómeno dura solo unos minutos, pero es tan intenso que reduce totalmente la visibilidad. Debido a la filtración continuada de agua que hacen las esponjas, algunas de estas células sexuales entrarán dentro de otras esponjas de la misma especie y posteriormente fecundarán los óvulos. El hecho de que las esponjas sean organismos muy antiguos, tanto que ya estaban presentes en el periodo cámbrico, las hace extraordinariamente interesantes de estudiar. Muy bien. Hemos visto un video interesante sobre las esponjas o poríferos. Muy bien. Decíamos que los poríferos son las esponjas que tienen un esqueleto, son invertebrados y que no tienen ni órganos, ni nervios, ni musculatura. Que los poríferos no son plantas. Se creía que eran plantas hasta que se descubrió su alimentación, reproducción y su vida inicial como larvas en movimiento. Estos animales sumamente tóxicos por los que es demás ente marino no los devoran, por su estructura forman parte muy importante del ecosistema al ser usado por otros animales como refugio y a la vez esto recibir beneficios. El ser humano ha encontrado mucha utilidad a estos organismos destacando su uso
como esponjas de baño. Los poríferos son animales acuáticos que pueden vivir tanto en agua dulce como en agua salada. Su alimentación es realizada por un proceso de absorción de nutrientes que pasan con el agua por sus poros y estos desechan el agua sobrante al expulsar por su parte superior. Es mediante una serie de células especializadas para absorber los nutrientes. Su alimentación depende ampliamente de las corrientes acuáticas. La estructura de los poríferos, como su nombre lo establece, es de poros, porque tiene múltiples orificios por donde pasa el agua. No contiene órganos generales, aunque puede tener órganos sexuales. Los poríferos se han denominado esponja precisamente por su estructura y sensación física. Estos entes se encuentran clasificados como metazoos, aunque existen también especialistas que lo intenten catalogar como parazoos. ¿Qué sería una cantidad? Es una categoría exclusiva de este tipo de organismos. Estos animales acuáticos se han clasificado en 3 categorías, como se muestra, por ejemplo, como las calcáreas, las desmosponjas y las hectacinelias. Y las calcáreas, que están divididas en ascón, sicón y leucón, quedando esta categoría siempre dependiendo de la colocación de las capas de nacocitos, que son las células de la parte interna. ¿Qué son los demosponjas? Esta contiene una proteína que tiene 3 a 4 radios y está formada por partículas silíceas y se han dividido en subviretes y subesponjas. La hexatinelia es la que se denomina así porque tiene unas espículas silíceas que tienen 6 radios que tienen la capacidad de soldarse obteniendo la apariencia hexagonal, que es una de esas características. Estos animales tienen 2 capas embrionario y por ello son denominados como dipluscas y diplusbásticos, pues cuando estos animales son larvas pueden trasladarse libremente y posteriormente se fijan en el suelo, formando colonias que son muy importantes para el ecosistema marino. La reproducción puede ser asexual o sexual, esto debido a que al fragmentarse uno de estos individuos se puede producir otro individuo igual. O en los poríferos se producen pequeñas bolas de alas que se desprenden de otros individuos. En la reproducción sexual, aun siendo entes hermafroditas, segregan el esperma en el medio ambiente, siendo absorbido por otros poríferos. Ejemplos de animales poríferos. Los poríferos están formados por las esponjas de mar. Las esponjas se encuentran divididas en 3: esponjas calcáreas, esponjas córneas y esponjas silíceas. ¿Qué son las esponjas calcáreas? De estas, las más primitivas son las esponjas calcáreas. Se cree que son más de la época cretácica y tienen un tamaño reducido que alcanza 10 centímetros de longitud. Su reproducción es de 2 tipos, sexual y asexual. La reproducción sexual consiste en la expulsión del esperma al ambiente y la corriente la traslada hasta con su contraparte, la cual completa el círculo albergando los huevos y además que son hermafroditas. Su vida libre dura solamente 1 o 2 días, fijándose posteriormente en el suelo, formándose su estructura a base de carbonato cálcico. Las esponjas córneas son poríferos que se forman de las 2 sustancias principales, que son el sílice y la espongina. Su alimentación es igual a todas las esponjas, donde la corriente acuática le pasa el alimento y sus nutrientes. Su reproducción es idéntica, pues aunque es posible la división, o sea que son igualitas. Las esponjas silíceas. Estas esponjas cuentan con un esqueleto más grande. Su cuerpo se encuentra formado por espongina, que es una sustancia elástica propia de los poríferos esponjosos. Su reproducción es hermafrodita y se realiza lanzando su esperma al agua, y la corriente produce la fecundación de los huevos que se alojan dentro de la esponja.
Muy bien. Vamos a ver un video sobre los políferos para ilustrar. También llamados espongiarios o esponjas, los poríferos son animales acuáticos invertebrados, pertenecientes al subreino Parazoa. Viven en el fondo marino. Pueden adoptar numerosas formas, de una forma masiva, llegando incluso a romper estructuras mientras se expanden. Son animales filtradores y sésiles, de digestión intracelular y reproducción sexual y asexual. Tienen un gran éxito reproductivo y adaptativo, pues suelen ser la especie dominante en numerosos hábitats y toleran bien la contaminación, pues pueden llegar a acumular grandes cantidades de residuos sin provocarse ningún daño apreciable. No poseen auténticos tejidos, ni órganos, ni sistema nervioso. No son inmóviles, pero su desplazamiento es muy lento. Se desplazan unos 4 milímetros al día. Su regeneración está muy desarrollada. Están llenos de orificios que dejan pasar el agua y también tienen un orificio llamado ósculo, que es por donde sale el agua. La materia orgánica ingresa al porífero mediante sus poros de la pared. Después se filtra mediante unas células llamadas cuanocitos y el agua restante sale por un poro de mayor tamaño llamado ósculo, que está situado en la parte superior del animal. Los poríferos disponen de una cavidad interna, poros y un ósculo. Las células se disponen en 3 capas en todo el cuerpo: pinacodermo, mesoglea y cuanodermo. Es un falso epitelio, al carecer de lámina basal y uniones intercelulares. Está formado por unas células llamadas pinacocitos, que ofrecen una función de protección y fagocitosis al animal. Está atravesado por numerosos poros. Algunas especies presentan una capa de colágeno llamada cutícula que recubre y eventualmente sustituye al pinacodermo. Los pinacocitos pueden ser ectopinacocitos. Son aplanados y, solapados unos con otros, ofrecen una función estructural. Endopinacocitos. Cubren los poros si se es necesario. Basipinacocitos. Producen estructuras fijadoras. Porocitos. Células cilíndricas donde se localizan los poros. Básicamente tejido conjuntivo, se encuentran diversas células ameboides con diferentes funciones: secretar el esqueleto de la esponja, producir gametos y transportar nutrientes y desechos. Está formado por espículas, unidades esqueléticas. El esqueleto puede ser orgánico o inorgánico. Según la composición química de las espículas, podemos distinguir 3 clases de esponjas: esponjas calcáreas, silíceas y desmosponjas. Dentro del mesohilo podemos encontrar estas células: secretoras de esqueleto orgánico, colenocitos, producen colágeno como soporte; lofocitos, forman fibras de colágeno; esponjocitos, producen esponjina; secretoras de esqueleto inorgánico, esclerocitos, generan fibras calcáreas o silíceas para formar las espículas; contráctiles, células musculares; reproductoras, importantes en la reproducción asexual y forman óvulos; capa más interna, formada por cuanocitos, células que ayudan a transportar el agua filtrada y absorben el alimento mediante sus microvellosidades. Su reproducción puede ser asexual o sexual. Mediante gemación, al poseer células totipotentes, pueden originar un nuevo individuo a partir de un fragmento roto. Las esponjas poseen tanto gametos masculinos como femeninos. Para reproducirse sexualmente, la esponja expulsa sus gametos masculinos mediante los ósculos. Los gametos llegan a otra esponja que es fecundada en el mesohilo. Nacen larvas que viven durante un tiempo libremente en el agua, hasta que se fijan al suelo y se convierten en esponjas adultas. La comunidad científica los reconoció como animales en 1765, cuando descubrieron que poseían unas corrientes internas de agua. Existen cerca de 9.000 especies de esponjas en el mundo, y solo 150 son de agua dulce. El esqueleto de algunas especies, al estar formado por una sustancia blanda y elástica, se ha usado para hacer esponjas de baño. Las esponjas pueden llegar a vivir cientos o miles de años. Se estima que los poríferos ya poblaban la Tierra hace 600 millones de años. Muy bien. Hemos visto un video más acerca de las esponjas. Entonces, ya sabemos que los poríferos son uno de los filos de animales más primitivos. Este grupo de animales invertebrados incluyen entre
5.000 a 10.000 especies y comúnmente se conocen como esponjas. Se caracterizan por tener sus cuerpos llenos de poros, de ahí su nombre por lo que circula el agua. Son organismos multicelulares, heterotróficos y no tienen paredes celulares. Los poríferos habitan siempre en medios acuáticos, mayoritariamente son medios marinos, aunque hay algunas especies que también pueden vivir en agua dulce. Las profundidades en las que viven pueden variar entre zonas cercanas de la costa hasta profundidades de prácticamente 9.000 metros. Se trata de organismos sésiles, por lo que no presentan movilidad. Entre las características de los poríferos o esponjas, tenemos, a diferencia de otros animales, los poríferos o esponjas no tienen tejidos ni órganos diferenciados, poseen simetría radial, aunque está ausente en determinadas especies. Las formas irregulares que adoptan sus cuerpos están adaptadas para facilitar el flujo de agua a través de sus cavidades. Muchas esponjas disponen de esqueletos internos hechos de esponjina y pueden tener espículas de carbonato de calcio. En el cuerpo de los poríferos está formado por dos capas de células, separadas entre sí por un espacio. La capa exterior se denomina pinacodermo y está compuesta por células parecidas a las epiteliales y conocidas como pinacocitas. Esta capa tiene numerosos poros a lo largo de su superficie y cada uno de los poros está revestido por una célula especial denominada porocito. La capa interna se conoce como coanodermo y está formada por células flageladas llamadas coanocitos. Gracias al movimiento de estos flagelos se producen las corrientes de agua a través del animal. El espacio entre pinacodermo y coanodermo se conoce como mesohilo y en él se pueden encontrar diferentes células con funciones relacionadas con el soporte, la alimentación, la reproducción. A pesar de no tener estos invertebrados tejidos diferenciados, las esponjas sí disponen de diferentes tipos de células encargados de funciones concretas. Además de los porocitos, los coanocitos y los pinacocitos, están los vasopinacocitos, que ayudan a la fijación del animal al sustrato. Los coleocitos, quienes son los que segregan colágeno al mesohilo, y los esponjocitos, que segregan fibras, esponjina. Los esclerocitos, que producen las espículas. Los miocitos, que son las células contráctiles. Los amebocitos, que son células precursores de otros tipos. Y las células esferófilas, que se encargan en sí de la secreción. ¿Cómo es la alimentación de los poríferos? Todas las funciones relacionadas con la nutrición se realizan mediante el flujo de agua a través de los poros. En cuanto a alimentación, capturan partículas que hay en el agua. Las partículas que son demasiado grandes para entrar en los poros son fagocitadas por las pinacocitas, que se digieren internamente. Las que sí penetran en los poros son captadas por los coanocitos y se suponen el 80% de alimento de las esponjas. También existen algunas excepciones a este tipo de nutrición o alimentación, ya que algunas especies de esponjas que son carnívoras y se alimentan de pequeños crustáceos. En otros casos, los poríferos pueden ser endosimbiotes con otros animales como algas verdes o cianobacterias, de los cuales también se obtienen la materia orgánica. Muy bien, vamos a ver otro video acerca de las características de las esponjas. Características de las esponjas. Vamos a verlo. Los animales más sencillos que existen.
Entre algunas de las características del filo porífera podemos encontrar que evolucionaron a través de los coanoflagelados, que eran ahí unos organismos flagelados filtradores coloniales. Estos animales no forman tejidos. ¿Cómo le hacen entonces si no tienen tejidos especializados? Bueno, todo lo hacen a nivel celular. Además, que no tienen un tejido nervioso como tal, sino que todos los estímulos externos son detectados a través de las células epiteliales. Las esponjas son filtradoras. A través de ellas ingresa líquido y aprovechan las sustancias disueltas en el agua. Estas, como acuérdense que las esponjas no tienen una cavidad digestiva, son digeridas a nivel celular en los amebocitos. También los amebocitos generan espículas, que son partículas proteicas que le ayudan a dar soporte y estructura al cuerpo. Vamos a conocer uno de los grupos de organismos marinos más antiguos que se conocen, las esponjas. Si nos fijamos, podemos observar que estas rocas del fondo tienen adherida una estructura irregular, de color rojo intenso, con unos orificios distribuidos irregularmente. Nadie diría que esto es un animal, pero sí, lo es. Se trata de una esponja. No son organismos raros, puesto que se conocen unas 11.000 especies, la mayoría marinas. Las esponjas han tenido la capacidad de adaptarse con cierta facilidad a condiciones ecológicas cambiantes. Esto les ha permitido sobrevivir, a menudo, en lugares difíciles para otros organismos. A pocos metros de profundidad, en fondos bien iluminados, pueden encontrarse algunas especies, aunque muchas viven en lugares que están en penumbra, e incluso otras viven en zonas de oscuridad total. Son abundantes en las paredes verticales, entre los pies de las gorgonias, y también en el interior de los túneles y cuevas submarinas. Las esponjas rompen cualquier idea que se tenga sobre el concepto de organismo animal. No tienen simetría ni estructuras diferenciadas como son la cabeza, el tórax o el abdomen. Tampoco tienen órganos internos ni fibras musculares o nerviosas. Su estructura es muy simple. Además, dentro de una misma especie, las formas de los individuos son muy variadas. No hay dos de iguales. En el interior de su cuerpo se hallan los coanocitos, unas células con flagelos que producen una corriente continua de agua de mar que entra por unos poros muy pequeños situados en la superficie de su cuerpo y sale por unos orificios visibles a simple vista. Son los ósculos. Esta circulación arrastra partículas orgánicas, bacterias y pequeños organismos que son la base de su dieta. A pesar de su simplicidad estructural, en los mares tropicales como el Caribe, hay esponjas que pueden medir más de 1 metro de longitud. A su alrededor se concentra una buena cantidad de organismos y algunos, como este pez trompeta, se mimetizan completamente con ellas. Estos animales sencillos y primitivos parece que hayan de tener muchos depredadores. Pero no es así. Si se miran los hábitos alimentarios de los peces, se puede deducir que no comen esponjas. El motivo es que las esponjas tienen en su cuerpo sustancias tóxicas y espículas punzantes. Esto hace desistir a la mayoría de los posibles depredadores. Tan solo lo hacen algunos pequeños moluscos nudibranquios
como la vaquita suiza, que se han especializado en ello. Las esponjas son de los animales más antiguos que se conocen. Existen fósiles del periodo precámbrico. Algunas especies tienen precursores que ya eran abundantes en el Jurásico. Muy bien, hemos visto un poco más acerca de las esponjas, ¿no? Y vemos que este es un mundo interesante porque ninguna esponja es igual a otra. Todas son diferentes y todas estas esponjas que son animales y no se mueven a la vista del ojo humano, sino se mueven lentamente, tienen una reproducción, también se alimentan, también respiran. Ejemplo, la respiración de los poríferos es por difusión directa del oxígeno disuelto en el agua. De la misma manera, el dióxido de carbono y el amoníaco generados por el animal son eliminados de difusión simple a través del agua. Se alimentan a través de sus poros y también respiran a través de sus poros. También ya hemos visto la reproducción, que es tanto asexual y asexual. Muy bien. Espero que este mundo tan interesante de los poríferos o de los esponjos haya sido un tema muy interesante y hayamos aprendido algo de estas esponjas, ¿no? De estos animales invertebrados. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.